Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 80. Esta es la segunda parte de la serie sobre cómo espiar a tu competencia y estimar de qué forma obtienen sus ventas en Amazon. Y en esta segunda parte vamos a hablar sobre de qué forma obtienen sus ventas tus competidores en Amazon. Así que empezamos. Bienvenido de nuevo. Ya, como sabes, este episodio número 80 es la segunda parte de una serie formada por el episodio número 79 y el número 80. En el episodio número 79 te hablé sobre cómo descubrir quién es tu competencia en Amazon. Y hoy pues vamos a hablar de qué forma obtienen sus ventas. Por lo tanto, si no has escuchado el episodio anterior, el episodio número 79, te recomiendo que lo hagas antes de escuchar este episodio. De todas maneras, voy a hacer un breve resumen del método que yo recomiendo para descubrir a tu competencia en Amazon. Este método se basa en el uso de la herramienta Blackbox de Helium 10. Dentro de Blackbox hay distintas pestañas. Pues la que yo uso para descubrir a la competencia es la pestaña de Competitors. En esta pestaña tú introduces un ASIN, que yo llamo un ASIN raíz, de un competidor, porque estamos suponiendo que aún no vendemos en ese mercado. Pero si vendes, pues simplemente puedes introducir tu propio ASIN. Entonces, con este ASIN, el programa, la herramienta de Leunten te va a dar sugerencias sobre competidores. Probablemente te den muchísimas sugerencias de competidores. Entonces, bueno, yo las tengo prácticamente todas en cuenta en esta fase del método para descubrir quién es mi competencia. Entonces, el siguiente paso consiste si no sabes cuáles son las palabras clave que definen este mercado, pues que las busques. Para eso puedes usar ese mismo ASIN que has introducido en la pestaña de Competitors y te lo llevas al cerebro y de ahí pues obtienes las 5 palabras clave para las que estés mejor posicionado. Entonces, con todos estos ASIN de los competidores y estas 5 palabras clave, nos vamos a otra herramienta de LinkedIn que se llama Market Tracker, que nos permite diseñar o definir, mejor dicho, un mercado dentro de Amazon. Y para esto la herramienta necesita que nosotros introduzcamos 5 palabras clave y tantos ASIN como sea posible. Entonces, pues simplemente haces esto. Las 5 palabras clave que has encontrado, las introduces y todos los ASIN de tus competidores que has descubierto a través de la pestaña de Competitors. Y con esto pues defines un mercado para que Helium 10 de forma automática te vaya dando sugerencias de nuevos competidores, cuál es la distribución de ese mercado, quién está dominando, etcétera. Entonces, bueno, con esto resumo el método que yo recomiendo para descubrir a tu competencia. Y ahora pues ya paso a comentarte de qué manera podemos estimar las ventas que obtienen esos competidores, cómo consiguen las ventas dentro de Amazon, ¿vale? Pero bueno, antes de pasar a eso, quiero, quiero dejarte claro que los resultados de la pestaña de Competitors probablemente tengas que filtrarlos, porque muchas veces te aparecen productos
que no serían realmente competidores, sino a lo mejor pues productos complementarios, suplementarios incluso, etcétera, ¿vale? Pero no son realmente competidores directos. Bueno, pues hecha esta pequeña aclaración, que es importante que la conozca, pasamos ya así a hablar sobre el método que yo uso para estimar de qué forma obtienen sus ventas estos competidores. Bueno, lo primero es que, como ya te he dicho, la lista que puedes obtener de la pestaña de competitors dentro de Blackbox puede ser muy larga. Entonces, primero tenemos que filtrar esa lista de competidores para quedarnos, pues a lo mejor con los más relevantes, ¿no? Entonces, yo lo que uso es el P-Index. Es una columna que te aparece en los resultados. Y bueno, pues el P-Index o Proximity Index lo que nos da es una idea de la afinidad entre los async. Es decir, nos indica cómo de similar es cada uno de esos competidores que hemos encontrado, ¿no? Y esto lo hace en términos de palabras clave. Es decir, compara ese async con el async raíz que hemos introducido para obtener esos competidores. Cuanto más se parezcan en términos de palabras clave para las que están indexados, pues mayor será el valor de este p-index. Entonces, lo que tienes que hacer es ordenar estos resultados por el p-index de mayor a menor. Y de esta manera, pues creas una lista con al menos 10 competidores que sean lo más similares posible. Y en esta lista es importante que incluya el async raíz, a no ser pues que sea un producto tuyo y tú ya conozcas bien las palabras clave para las que está bien posicionado, y es decir, y que serán las que te producen el mayor número de ventas. Obviamente, cuanto más competidores analices, pues más precisas serán las conclusiones que tú puedas extraer de este proceso de análisis, ¿no? Y también pues probablemente encuentres más palabras clave que proporcionan ventas. Pero claro, todo eso es a costa de alargar este procedimiento. Entonces, el siguiente paso consiste en coger cada uno de esos async y meterlo en Cerebro, que Cerebro es otra herramienta de Helium 10 que nos va a dar datos sobre el indexado para palabras clave. Por si es la primera vez que escuchas qué es Cerebro, Cerebro es una herramienta de búsqueda de palabras clave inversa. Es decir, en este caso, en lugar de introducir una palabra clave raíz y que la herramienta nos dé sugerencias de palabras clave, pues aquí lo que introducimos es un async y esta herramienta nos dice para qué palabras clave está indexado de manera orgánica, a través de anuncios, para qué palabras clave está recomendado por Amazon, etcétera. Nos da también muchos otros datos. Pero bueno, estos datos supuestamente se obtienen del propio Amazon, por lo tanto deberían ser fiables. Aún así, a mí me gusta llamar a esto estimaciones, ¿vale? Son estimaciones, para mí son estimaciones y no son datos directos de Amazon. Bueno, pues hay que hacer esto, coger cada uno de esos async de la lista que tú has seleccionado en función del p-index, y cada uno de esos pues lo metemos dentro de Cerebro, porque queremos determinar para qué palabras clave está mejor posicionado. Entonces, cuando tú introduzcas ese async en Cerebro y le des a Get Keywords, al botón de Get Keywords, pues tendrás nuevamente una lista de palabras clave seguramente bastante larga. Y esta lista pues también tenemos que filtrarla. Aquí la clave es filtrar por position o rank, ¿vale? El position nos da la posición orgánica de ese async para una palabra clave. Entonces aquí en este filtro introduce un mínimo de 1 y un máximo de 5. Porque lo que queremos es descubrir para qué palabras clave ese async está posicionado en un puesto entre el 1 y el 5. Esto se basa en que, según los datos de Amazon, los
productos que están posicionados en los 3 primeros puestos para los resultados de palabras clave son los que más venden, con gran diferencia. Esto incluso tú puedes comprobarlo si tienes acceso a Brand Analytics. Brand Analytics de Amazon tiene una subherramienta que te dice qué porcentaje de ventas se lleva cada ASIN de los 3 primeros para una determinada palabra clave. Y si haces un análisis de esto, pues te darás cuenta de que los porcentajes son bastante altos, y que el primero suele ser incluso bastante mayor que el segundo y el tercero. Por lo tanto, aquí nos basamos en esto. Sí que es verdad que yo extiendo un poco más el rango y en lugar de filtrar por un posicionamiento orgánico entre 1 y 3, pues lo hago entre 1 y 5, porque quiero descubrir el mayor número de palabras clave que sean relevantes. Entonces, esto lo repito para cada uno de los ASIN. Y al final, pues como te puedes imaginar, termina con una lista de palabras clave que te sirven como una especie de mapa, ¿no? O una guía para entender de qué forma se obtienen las ventas dentro de ese nicho. Tú piensas que estás haciendo esto como mínimo para 10 ASINs. Por lo tanto, vas a definir correctamente qué palabras claves son las que proporcionan las ventas dentro de ese nicho. Y bueno, una vez que ya hayas terminado con este proceso, lo que tienes que hacer es volver a Market Tracker y redefinir el mercado. ¿Por qué? Porque ahora tienes más palabras clave entre las que elegir. Entonces puedes hacer una selección más precisa en función de lo que tú quieras analizar en el mercado. Por ejemplo, imagina que tú quieres definir el mercado en función de las palabras clave que tienen el mayor volumen de búsqueda. Pues entonces ahora estás en una posición, en una mejor posición para determinar qué 5 palabras clave son las que tienen el mayor volumen de búsqueda. Y son palabras clave más relevantes porque ahora has analizado más competidores que cuando definiste el mercado al principio. Ahora, por otro ejemplo, si tú lo que quieres es definir un mercado que esté a lo mejor pues menos saturado, puedes elegir las 5 palabras clave para las que esos competidores estén peor posicionados o no las estén usando en sus títulos, etcétera. Entonces, sea cual sea el tipo de mercado que tú quieras definir dentro de Market Tracker, ahora que tienes más información, estás en una posición más correcta para definirlo. Por lo tanto, yo lo que te recomiendo es que lo redefinas para que así pues la sugerencia y el análisis que haga Helium 10 por ti pues sea más correcto y te permita tomar decisiones más precisas y aplicables. Como puedes ver, este es un método bastante sencillo, tanto para descubrir quién es tu competencia dentro de Amazon y para estimar de qué forma obtienen sus ventas. Con esta información se pueden hacer más cosas, como por ejemplo puedes analizar puntos de entrada más sencillos a un nicho, es decir, puedes descubrir palabras clave que tengan una menor competencia. Para este caso en concreto, he creado un vídeo bonus en el que te explico pues eso, en qué consiste este proceso de selección de palabras clave con baja barrera de entrada. Este vídeo es totalmente gratuito y para acceder a él pues solo tienes que unirte a la comunidad del emprendedor amazónico. Y esto lo puedes hacer a través del formulario que hay en la web del emprendedor amazónico. Es decir, solo tienes que ir a www.elemprendedoramazónico.com y rellenar el formulario que hay al final de la homepage. Muy sencillo, todo gratuito y tendrás acceso a este vídeo bonus. Y bueno, creo que llegado a este punto y teniendo en cuenta cómo fue la primera parte de esta serie de episodios, es probable, o yo creo que es probable, que te estés preguntando si no existe un método alternativo que sea gratuito a este proceso de Helium 10. Y bueno, sí podría existir. Y te lo voy a explicar brevemente.
Como has visto, lo que tenemos que analizar es el posicionamiento de tus competidores para determinadas palabras clave. Entonces, bueno, lo primero que necesitaría es esa lista de palabras clave. Puedes usar herramientas gratuitas que obtengan datos de Google, a lo mejor, como pueda ser Ubersuggest. Podría usar a lo mejor pues, versiones capadas de Keyword Tool o incluso la parte gratuita de Helium 10. Y luego, pues, el siguiente paso consistiría en irte a Google en modo incógnito y hacer búsquedas para cada una de esas palabras clave. Y para cada una de esas palabras clave, pues analiza en qué posición aparecen los competidores que averiguaste en la primera fase de este método. Que descubriste, perdón, en la primera fase de este método. Eso sería más o menos, más o menos como yo haría este proceso de una forma gratuita. Sin embargo, ya te adelanto que nunca lo he hecho ni pienso en hacerlo porque creo que puede ser interminable. Aparte de tedioso, engorroso y luego que por otro lado, pues la precisión de los datos no sé yo muy bien cómo sería porque una parte importante del método consiste, como ya te he dicho, en hacer búsquedas dentro de Amazon en modo incógnito. Sin embargo, esas búsquedas también pueden estar de algún modo influenciadas por tu historial de búsqueda, por tu IP, etcétera. Entonces no sé hasta qué punto sería esto preciso. Ya teniendo en cuenta, ¿no?, que el método de Helium 10 lo consideramos como estimaciones, pues este método gratuito sería, pues no sé, como una estimación mala, podríamos decir, ¿no? O una estimación de una estimación. Lo que sí está claro es que, bueno, dejando de lado el tema de la precisión de los datos, este proceso, si bien gratuito, sería mucho más tedioso y largo. Y bueno, si no lo haces ya, te recomiendo que valores más tu tiempo porque es el bien más escaso del que dispones. Y bueno, ya te digo, si estás considerando este método gratuito, mi recomendación es que te lo pienses, que valores mucho más tu tiempo y que si tu problema real es el precio de Helium 10, pues puedo contarte que puedes usar alguno de los códigos de afiliado que yo tengo para Helium 10 y suscribirte por un precio más económico. Por ejemplo, si usas el código El Emprendedor 50, todo en mayúscula y seguido, 50 en número, 50, obtienes un descuento de un 50% durante el primer mes. Durante este primer mes tienes tiempo de sobra para investigar a tus competidores, investigar productos, etcétera. Y te está costando la mitad, si tu problema es el precio. Que ya te digo que igualmente si lo que tienes son problemas de capital, reconsidera empezar a vender productos físicos dentro de Amazon porque este modelo de negocio requiere de mucho capital. Porque al fin y al cabo tú compras unos productos que luego revendes, pero el primer paso es la compra de esos productos. Ahora bien, puede que quieras usar Helium 10 para hacer arbitraje, en cuyo caso, o incluso dropshipping, que son menos intensivos en capital a lo mejor, sobre todo el dropshipping. En ese caso, aún así van a necesitar acceso a la herramienta, por lo tanto, el uso de este código te puede ayudar. Y además, al usar el código de afiliado, pues también me ayudas a mí a cubrir los costes del podcast y a seguir haciendo episodios como este en los que te cuento prácticamente pues, todo lo que yo sé, con la única idea de que tú no cometas los errores que yo cometí y que eso, que ahorres tiempo, que ahorres dinero y que consigas los resultados que buscas. Y bueno, pues con esto ya terminamos este episodio número 80. Nuevamente la segunda parte de 2 episodios en los que hemos hablado sobre cómo descubrir quiénes son nuestros competidores dentro de Amazon y estimar de qué forma obtienen sus ventas. Si tienes cualquier duda
sobre estos dos métodos, es decir, este método en concreto con sus distintas partes. El tema de estimar las ventas y las palabras clave que producen esas ventas o cualquier otra cosa, solamente tienes que contactarme a través de email a rafa@elemprendedoramazónico.com o a través del grupo privado de Telegram. Cualquiera de los dos me sirve, incluso Instagram o Facebook. Pero, por favor, resuelve tus dudas. Y con esto ya pues sí me despido. Muchísimas gracias por haberme dedicado tu tiempo un día más. Recuerda que tienes todo mi apoyo. Nunca dejes de soñar y nunca pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.